from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son. Amigos, qué hermosa toma nos regala don Paco y nuestro buen hermano también Israel, que están en las cámaras aquí de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, y con esa bella luna creciente que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a Apologética, Razones de Nuestra Esperanza una vez más. Mi nombre es Rafael Enrique Piña Valdés y es un honor para mí poder compartir esta siguiente hora y media de las razones de nuestra esperanza. Les doy la bienvenida a todos aquellos que sintonizan María Visión desde los Estados Unidos hasta Argentina, aquí en el continente americano, y más allá gracias al internet y al satélite. De verdad, muchísimas gracias por abrirle las puertas de su casa y de su corazón a esta señal, a la luz católica, que día a día trata, con todos los que aquí colaboramos, de llevar esa luz de Cristo a todas las naciones, para que este mundo cada día sea más cristiano y se convierta a la verdad. Antes de iniciar nuestro tema el día de hoy, yo también quiero agradecer de forma muy sincera, desde el fondo de mi corazón, a todos aquellos de ustedes que colaboran con María Visión, ya sea con sus oraciones, con sus sacrificios, ofreciendo sus dolores o sus penas, y también con sus donativos. Ustedes saben que sin este apoyo de cualquiera de estos tres tipos, esta labor no sería posible. También les pido a todos aquellos de ustedes que sintonizan esta señal, que ya colaboran con María Visión de manera económica, que no olviden tenernos en sus oraciones, puesto que el apoyo económico, si bien es necesario, no nos serviría de mucho si no va acompañado de esas peticiones al Señor, para que cada día nosotros hagamos mejor nuestro trabajo y logremos llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. La semana pasada, debido a la gran cantidad de llamadas, se quedaron varias aquí que no logré mencionar, y hoy, en un gesto de respeto y de compromiso hacia ustedes, hermanos, que se hicieron la molestia de comunicarse con nosotros, pues quiero tenerlos en cuenta. Entonces agradezco de manera especial a Faustina Aviña, a Armando Velázquez de Villa de Álvarez, Colima, aquí en México, a Agustín López de Degollado, Jalisco, a Ofelia Zamorano de Cocula, Jalisco, a Concepción Castellón de Guadalajara, a Armida Estrada de Nogales, Sonora, a Celia Velázquez de Atotonilco, Jalisco, a Estela Terrazas de Nueva Jersey, Estados Unidos, a Raquel Acosta de El Limón, Jalisco, a Guadalupe Villalpando de Guadalajara, a Angelina Luque, un gran abrazo señora, desde Querétaro, aquí en México, a María Cázares de Atotonilco, y ya, a Faustina bien ya la mencioné. Estas son las llamadas que no logramos mencionar la semana anterior. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Gracias por sintonizarnos. También, para iniciar el programa, quiero aprovechar y mencionar y agradecer a aquellos de ustedes que se comunicaron con nosotros vía el correo electrónico. Ustedes saben, tenemos aquí un correo electrónico, apologetica@mariavision.com, apologetica@mariavision.com, donde ustedes nos pueden hacer llegar dudas, comentarios, preguntas, sugerencias de temas, y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para irlos respondiendo y de esta manera tener esta interacción que nos hace más rico nuestro diálogo y nos enriquece como cristianos, como iglesia. Agradezco de verdad los comentarios que llegan a través del correo electrónico. Ustedes tal vez no se den cuenta, pero cada correo que llega con un comentario alentador, de verdad que nos motiva, nos impulsa, nos da nuevas fuerzas, nuevos ánimos para seguir adelante con esta labor, con esta misión, que sabemos, si bien somos limitados en cuanto a nuestros recursos, en cuanto a nuestros conocimientos, nos motiva muchísimo la interacción con ustedes para seguir poniéndole más empeño cada día. Tanto a los que estamos aquí delante de las cámaras como a los hermanos que están detrás de cámaras, gracias por ese apoyo que nos hacen y nos manifiestan a través del correo electrónico. Entonces, en esta forma yo agradezco especialísimamente a Marta Judith Velasco Guerrero, que nos escribió desde Huejutla de Reyes, Hidalgo, aquí en México, así como a Emanuel Martínez desde Cozolapa, Oaxaca, a Diana Rosario, a Eddie Ramas, un buen amigo que escribe frecuentemente desde Guatemala,
a Elsa Laura Garza de Hostos, que nos escribió desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Lázaro Pérez Rivera, que nos hizo favor de hacernos llegar un correo desde Cárdenas, Tabasco, y a nuestra amiga Roxana Leal, que nos escribió desde Monterrey, Nuevo León. El caso de Roxana es peculiar porque ella nos escribe diciéndonos que ve frecuentemente el programa, que trata de no perdérselo, y ella es una hermana cristiana no católica. Ella dice que pertenece a un grupo pentecostal. Sin embargo, dice que el programa le agradan algunos comentarios, con algunos otros no está de acuerdo, pero es parte de esta interacción que tenemos. El caso de Roxana, digo, es peculiar porque, bueno, se ha tomado la molestia de escribirnos, como lo han hecho muchos otros hermanos cristianos no católicos, pero en particular Roxana ha empleado un tono muy amable, muy amistoso, muy cordial, que debe ser el tono que marque el diálogo entre las conversaciones entre cristianos católicos o no católicos. Así que, Roxana, a ti gracias, un abrazo, y sobre todo cuenta con nuestras oraciones también, como tú ofreces las tuyas por nosotros. Así pues, habiendo hecho esta introducción, recordando las llamadas que quedaron en el tintero del programa anterior, los correos electrónicos que nos han llegado, aprovecho también para cerrar esta sesión de saludos enviando un gran saludo y un abrazo a una señora muy especial, una señora que conocí hace unos pocos días, la señora Rosa María Camarena González. Rosa María Camarena González, una mujer muy, muy especial, una señora, digamos, un adulto mayor o joven en plenitud, le podemos decir así, en silla de ruedas, pero con una alegría increíble, un espíritu vivo y una fe, vaya, que mueve montañas. Yo le agradezco a Dios el honor que me ha concedido al conocerla, y sé que ella está viendo este programa, así que señora Rosa María Camarena González, le mando un gran abrazo y espero que el programa de esta noche sea de su agrado. Aquí a mis espaldas, a mi lado izquierdo, don Paquito nos está haciendo el favor ahora en este encuadre, vemos una imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Nuestra Señora de la Alta Gracia, patrona de República Dominicana, un regalo de nuestros hermanos dominicanos que han estado por aquí con nosotros visitándonos. Y pues así también saludo a nuestros hermanos dominicanos y caribeños que se unen a la señal de María Visión. Qué bonito nombre, Nuestra Señora de la Alta Gracia, el título con el que el ángel saludó a María. En el Evangelio de Lucas, recordemos, le dice llena de gracia, y esa gracia de dónde viene, de lo alto, de ahí este nombre, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Bueno, sin más preámbulo, les anuncio cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es uno que en particular yo escuché mucho tiempo antes de empezar en esto de la apologética. Es una objeción al catolicismo, un ataque al catolicismo, puedo decir, muy empleado, es muy frecuentemente citado por aquellos que se oponen a la Iglesia, y tiene que ver con el título que nosotros damos a nuestros sacerdotes católicos. En México, en Latinoamérica, en todo el mundo, una de las formas de nosotros los católicos para referirnos a nuestros sacerdotes ministeriales, después distinguiremos entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal o común de todos los fieles, es el título de padre. Y estamos muy familiarizados con esto. Aquí mismo en María Visión ustedes conocen muchos padres, el padre Max, el padre Jesús, el padre Manolo, el padre Pedro, etcétera. No quiero dejar a ninguno fuera. Este título aparentemente causa mucha controversia o mucho problema entre algunos hermanos, si no es que todos, cristianos que no son católicos. Pues ellos, haciendo referencia a una cita del Evangelio de Mateo, que ya veremos cuál es, dicen que Jesucristo prohibió el título de padre para cualquiera aquí en la tierra. Así que este será el título, este será nuestro tema del día de hoy. ¿Podemos llamar padre a nuestros sacerdotes? Los invito entonces a que se queden aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, pues en la próxima hora y media analizaremos este tema. Les invito a que llamen, los teléfonos aparecerán en su pantalla durante el corte, y escríbanos, apologética@mariavision.com. Regresamos. You sent your son from heaven to earth to die for me. And I will lift my eyes unto your throne. I will lift my voice. Pues estamos de regreso, qué bueno que se quedaron. Espero que ya tengan la Biblia en la mano y que estén listos para empezar con nuestro tema.
Si no lo escuchaste antes del corte, hoy vamos a hablar de si es o no posible o es o no correcto, de acuerdo con la Biblia, con el cristianismo, llamarle padre a nuestros sacerdotes. Tú sabes, los católicos así le llamamos, y no solamente de cariño les decimos así, es una enseñanza inclusive de la Iglesia. El Concilio Vaticano II habla de que los sacerdotes son padres y maestros de la comunidad. Entonces, pues de ahí esta controversia, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han entrado algún día en alguna conversación, ya sea a las puertas de su casa o en algún otro lugar, con algún hermano no católico que les dice, ¿por qué los católicos violan la Biblia y le llaman padre a los sacerdotes siendo que Jesús lo prohibió? O inclusive, me atrevo a decir que algunos de ustedes viendo han cuestionado de esta manera a hermanos católicos, porque yo sé que este programa también es sintonizado pues por algunos hermanos cristianos que no son católicos. Bien, ¿cuál es el versículo que da pie a esta discusión, a esta controversia? Decíamos que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9. Mateo 23, 9. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Palabra de Dios. Jesús está aquí hablando a la gente y a sus discípulos, nos dice el inicio del capítulo 23, y les está haciendo una serie de advertencias. Y una de estas advertencias es la que acabamos de escuchar. No llaméis a nadie Padre en la tierra. ¿Y por qué dice Jesús? Porque uno solo es nuestro Padre, el del cielo. Ahora, nosotros sabemos que los hermanos cristianos no católicos pretenden, dicen, claman, seguir únicamente la Biblia para cuestiones de fe y de moral. Es decir, se rigen por el principio de la sola Biblia o de la sola Escritura, diciendo que la Biblia es su única regla de fe. Ahora, hemos hablado de esto antes, en otros programas, en diferentes circunstancias, y hemos visto cómo es un mito, cómo la misma Biblia en ningún lugar habla que ella sea la única fuente de autoridad. Hemos visto cómo esto es un invento de Martín Lutero, muy conveniente, y cómo también de manera muy conveniente fue adoptado por otros cristianos que querían seguir sus propias enseñanzas, más que las enseñanzas de la iglesia establecida por Cristo. Bueno, muchos de estos grupos de hermanos cristianos no católicos siguen una interpretación que se conoce como literal de la Escritura o fundamentalista. ¿Por qué? Bueno, porque a su conveniencia interpretan algunos pasajes como este. Ahora veamos, si realmente lo único que se sigue en estas comunidades cristianas fuera la Biblia, y el ataque que ellos hacen a la Iglesia Católica de llamar al sacerdote padre fuera verdadero y tuviera fundamento, pues entonces, en ese caso, también deberían abstenerse de llamar padre a aquel varón que junto con una mujer, su madre, les ha dado la vida. Nosotros sabemos por el lenguaje coloquial en español y en muchas otras lenguas que aquel varón que ha colaborado con esa mujer que nosotros llamamos madre para darnos la vida biológica, le llamamos padre. Hay otras formas de llamarle cariñosamente, papá, papi, y todas derivan de esta, ¿no? Del padre. Entonces, si la prohibición de Jesús fuera en el sentido que ellos aluden, pues entonces también deberían abstenerse de enseñarles a sus hijos que le llamaran así a sus padres. Ahora, sabemos que esto no sucede. En la realidad, bueno, al menos yo no he conocido a un hermano cristiano que se abstenga de llamarle así a su progenitor porque la Biblia lo dice. Ahora, como están las cosas, yo no dudo que sí exista alguien que interprete de tal forma este pasaje que a aquel varón que le ha dado la vida biológica le tenga que llamar de otra forma, para evitar violar un principio aparentemente bíblico.
No dudo que exista alguien. Pero la mayoría de nuestros hermanos de alguna comunidad cristiana que no es católica siguen el sentido común. ¿Cuántas veces hemos hablado del sentido común? Que es importantísimo. Bueno, siguen el sentido común y le llaman padre con toda la naturalidad como le llaman madre también a esa mujer que les dio la vida. Vamos, esto es lenguaje de familia. Esto es lenguaje natural. Esto no tendría por qué ser una cuestión de conflicto. Y así lo saben. Entonces, en ese punto, cuando reconocemos que el sentido común y la misma naturaleza piden que le llamemos padre a nuestro progenitor, entonces vemos que la interpretación que están haciendo de Mateo 23:9 al menos ya tiene una excepción. Por lo menos una. Ahora, siempre es importante ubicarnos en los versículos anteriores y posteriores al versículo de la controversia. Veamos qué nos dice Mateo 23, pero después del versículo 9. El versículo 10 inicia así. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. Ahora, aquí en la Biblia de Jerusalén, que es la que yo estoy utilizando, la palabra instructores tiene un asterisco, ¿no? Este asterisco indica una nota al pie que dice que la palabra instructor también puede ser traducida como maestro de justicia o como el director justo. Dice, Jesús alude quizá al jefe religioso de la comunidad de Qumran, llamado comúnmente maestro de justicia. Otras traducciones, en el versículo 10 del capítulo 23 de Mateo, dicen que no se dejen llamar maestros. Ahora, ¿qué interpretamos o qué sacamos de conclusión de esto? Que si este fuera el caso, entonces tampoco deberíamos llamarle de esta manera a aquellos que nos dan instrucción en cualquier campo humano. Llámese el religioso, llámese el de la educación en las ciencias, llámese la instrucción de algún arte, etcétera, etcétera. Porque así es como en español, en castellano le llamamos a los que nos instruyen, o instructores o maestros. En México, por ejemplo, desde donde yo hablo, hasta inclusive existe un día del maestro, ¿no? El 15 de mayo, por cierto, un saludo a todos los maestros. Ahora, este es parte de nuestro vocabulario normal, común. Si el caso fuera que la prohibición es de instructor, bueno, también hay instructores para toda clase de actividades. Instructores de buceo, instructores en técnicas, instructores en una gran gama, una gran amplitud. Y yo sé, también por experiencia, que nuestros hermanos que no son católicos también utilizan estos títulos comúnmente, maestro, instructor, y no parecen tener ninguna contradicción aparente con la Biblia. Ahora, ¿qué podemos ir viendo en esto entonces? Que el sentido común nos indica que las prohibiciones o las advertencias que nuestro Señor Jesucristo está haciendo tienen que ir orientadas hacia otra índole. Tienen que ir orientadas hacia algo más. Tienen que estar hablando de algo mucho más profundo que simplemente nuestro lenguaje de uso ordinario. Es decir, el mismo sentido común nos dice que Jesús no está prohibiendo que le llamemos padre a nuestro progenitor, ni que le llamemos maestro a aquel que nos enseña algo. Si nosotros nos damos cuenta y vamos al inicio del capítulo 23 de Mateo, viene, digamos, un título en negritas, muchas Biblias traen esto, que no son parte de la Escritura, que nos van orientando acerca de qué va a tratar el siguiente pasaje que vamos a leer. Y justo antes del capítulo 23, este título en negritas dice, la hipocresía y la vacuidad de los escribas y fariseos. Y este pasaje del capítulo 23 de Mateo ha sido interpretado tradicionalmente por católicos, y ojo, no católicos también, como los padres de la Reforma Protestante, padres, usa esa palabra, ha sido interpretado como una advertencia contra la vanagloria, no una advertencia contra usar esa palabra exclusivamente para nuestro Padre en el cielo. Bien,
Vamos a hacer una pausa, los invito a que se queden con nosotros. Estamos tratando el tema de si podemos o no llamar Padre a nuestros sacerdotes, aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Les recuerdo nuestro correo electrónico, apologetica@mariavision.com. Regresamos. From heaven to earth to die for me. Father above. Gracias por seguir con nosotros en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Veíamos una hermosa toma ahí de una fuente de las que se encuentran en esta bella Plaza Juan Pablo II o Explanada de las Américas, a los pies de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, desde donde María Visión transmite para todo el mundo. Estamos con el tema hoy de si podemos o no, si es bíblico o no, si es cristiano o no, que los católicos llamemos Padre a nuestros sacerdotes. Ya analizamos un poco lo que hay de fondo en esto, al menos, no de fondo, perdón, el versículo que está al inicio de esta controversia, Mateo 23:9, donde viene una aparente prohibición de Jesucristo de usar el nombre o el título Padre para referirnos a alguien aquí en la tierra, dado que uno solo es nuestro Padre, nos dice Él, el que está en el cielo. Ya analizamos un poco de los aspectos del sentido común y del uso natural del lenguaje y cómo esto se entiende, puesto que no nos está prohibiendo usar el título Padre para nuestro progenitor o el título Maestro o Instructor para aquellos que nos enseñan algo. Pero vayamos un poco entonces a la Biblia. Si nuestro Señor realmente estuviera prohibiendo el uso del título Padre, no se entendería que lo encontráramos a Él mismo utilizando este título para referirse a personajes de la tierra, es decir, a seres humanos. Y sin embargo, lo vamos a encontrar en diferentes ocasiones. Por ejemplo, los invito a que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, a partir del versículo 19, encontramos encontramos el pasaje del rico malo y Lázaro el pobre. Y bueno, lo conocemos, lo vamos a recordar brevemente. Voy a leer este pasaje para recordar dónde estamos. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que, echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Palabra de Dios. Hasta aquí dejemos este pasaje que estamos comentando. A lo que veníamos aquí, no vamos a explicar la relación entre Lázaro y este hombre rico, sino que queremos hacer mención que esto que acabamos de encontrar es una parábola, una enseñanza de Jesucristo. Y Él pone aquí en labios de este hombre rico las palabras Padre Abraham. Esto lo encontramos en Lucas 16, 24. Ahora, también lo encontramos posteriormente en Lucas 16, 30, donde dice, Él dijo: no, Padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va, ellos se convertirán. Es decir, vemos a este hombre cómo se refiere a Abraham como un padre. Esto no es nada nuevo. Para los judíos, Abraham es su padre. Así lo consideraban. Recuerden aquel pasaje de Juan donde Jesús les dice, cuando ellos dicen, somos hijos de Abraham,
hijos de Abraham ya denota que consideran a Abraham su padre. Y él dice, bueno, hasta de las piedras se pueden sacar hijos de Abraham. ¿A qué vamos en esto? A que es un término común referirse a ciertos personajes con autoridad con el título de padre. Ahora, más específicamente ya de lo que estamos hablando, Abraham es un personaje relevante en la historia religiosa de Israel, en la fe de Israel. Abraham es considerado como un padre en la fe. Ahora, muchos me dirán, es normal que los judíos se refieran a Abraham como padre porque ellos vienen de la línea de Abraham, es decir, biológicamente son descendientes de Abraham y es natural referirse a aquellos antepasados nuestros con el título de padre. Sin embargo, Pablo nos dice que para todos aquellos que tenemos fe en Cristo, Abraham es nuestro padre en la fe. Y la mayoría de los cristianos de la historia y del mundo no provenimos de las 12 tribus de Israel, como para poder decir que somos descendientes biológicamente de Abraham. Habrá algunos que sí, claro, pero la gran mayoría de nosotros no. Y sin embargo, Abraham, según Pablo, es nuestro verdadero padre en la fe. Entonces, ¿qué entendemos de todo esto? Pues nosotros entendemos que la paternidad de Abraham es una paternidad espiritual. Y aquí es entonces donde ya empezamos a entender por qué es que los católicos llamamos padre a nuestros sacerdotes. Porque estamos refiriéndonos a una paternidad espiritual. Y yo sé que aquí en este punto es donde muchos de nuestros hermanos que no son católicos ya inmediatamente brincaron, como decimos aquí. Ya dijeron, no, estás inventando un término. La paternidad espiritual no es bíblica. Y aquí yo quiero hacer una reflexión antes de ir a la Biblia, donde vemos ejemplos de cómo sí lo es. Para cualquier cristiano, y esto yo lo sé por experiencia propia, que he vivido en comunidades no católicas, los lazos, digamos, familiares de carácter espiritual existen. Me explico. En casi todas las comunidades que yo conozco, es una regla no escrita pero practicada, el referirse al otro, al prójimo, como hermano. Aunque no sea mi hermano biológico. Es el hermano Juan, el hermano Pedro, la hermana Marta, la hermana María, etc. Ahora, si no son mis hermanos biológicos, ¿a qué me estoy refiriendo? Obviamente a un lazo espiritual, hermandad espiritual. Y eso nadie me va a negar que existe. Nadie me va a negar que eso es antibíblico, porque esto sucede en las comunidades que no son católicas, que se rigen, según ellos dicen, solamente por la Biblia. Entonces, ¿qué vamos deduciendo de todo esto? Que el cristianismo, en la Biblia se avala, pero el cristianismo en general, se trata, entre otras cosas, de crear lazos espirituales que la misma Biblia nos refiere son más fuertes y más importantes que los lazos de la carne, que los lazos biológicos. Ahora, esto queda claro porque el cristianismo utiliza en su terminología lenguaje de familia. Siempre se utiliza lenguaje de familia. Todo el Nuevo Testamento nos habla de cómo Cristo es nuestro hermano. De cómo Cristo nos enseña que su Padre es nuestro Padre también. De cómo Cristo nos ha dado la orden de amarnos. Y que nosotros en ese amor filial de hijos somos hechos hermanos. Que al participar todos en el cuerpo de Cristo, somos todos miembros de ese mismo cuerpo. Las cartas de Pablo, por ejemplo, la primera Timoteo en su capítulo 3, versículo 15, habla de cómo la iglesia es la casa de Dios. Es decir, empezamos a encontrar que en todo el lenguaje cristiano se utiliza el lenguaje de familia.
hay una casa, hay un hermano mayor, un primogénito, Cristo, hay hermanos, hay padre. Estamos hablando de relaciones espirituales, pero que son importantes, que existen realmente y que nadie lo niega, que inclusive todos las usamos. Vamos, hasta en la relación que tenemos los católicos con los cristianos no católicos y viceversa, utilizamos este lenguaje. Los hermanos católicos, los hermanos cristianos que no son católicos, los hermanos luteranos, los hermanos bautistas, los hermanos metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nadie lo discute. Nadie discute la hermandad espiritual. Ahora, entonces, ¿por qué sí se discute la paternidad espiritual? Si todo es lenguaje de familia, si en esos términos es en los que estamos hablando, ¿qué de raro tendría llamarle a aquellos líderes religiosos, como lo era Abraham, con el título de padre? Ahora veamos, ¿qué hace un padre biológico? Volvamos al sentido común. El padre biológico me engendra de manera biológica, me da vida biológica junto con mi madre. Pues bien, los sacerdotes católicos, mediante su ministerio, en particular el ministerio de los sacramentos y el misterio de la enseñanza, nos dan vida, nos engendran la vida interior, la vida espiritual. Por lo tanto, no tiene nada de raro que yo le pueda llamar padre. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, al padre Rubén Candelario, que yo estoy seguro está en la gloria del Señor y que desde allá le pido que interceda por todos nosotros. Él fue durante muchos años sacerdote que ejerció su ministerio en la parroquia de Nuestro Señor San José, aquí en la ciudad de Guadalajara. Él fue el que me administró hace ya muchos años el sacramento del bautismo y también la primera comunión. Ahora, el padre Rubén Candelario en particular me engendró a mí y sabrá Dios a cuántos otros cientos o miles más en la fe. Porque sabemos, la mayoría de los cristianos, compartimos nuestra creencia que el bautismo nos engendra para la vida espiritual. Es decir, nos da la vida del alma. Sabemos que el bautismo es ese punto en común que tenemos la gran mayoría de los cristianos, aunque no seamos de la misma creencia. Sabemos que el bautismo nos da esa vida interior, es decir, que cuando el bautismo nos es administrado, somos engendrados para la vida eterna. Entonces, ¿qué de raro tendría llamarle padre a aquel que me ha engendrado para la vida eterna? Vamos a hacer otro corte. Los invito a que se queden con nosotros, ya estamos recibiendo sus llamadas y que nos sigan escribiendo a nuestro correo apologetica@mariavision.com. Qué bella es la explanada Juan Pablo II. Gracias por seguir con nosotros en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. El día de hoy con el tema de si podemos o no llamar padre a nuestros sacerdotes. Gracias por sus llamadas, que ya las estamos recibiendo. Desde Guatemala, un saludo a Guatemala, a todo Centroamérica. Nos llamó Ana González. Muchísimas gracias, Ana, por tus comentarios. Un gran abrazo. Nuestros amigos de Guatemala, siempre tan cercanos a María Visión, sepan que están en nuestro corazón, así como todo Centroamérica también, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá. Gracias a todos ustedes por su apoyo. De Colima, en México, el señor Rodolfo Vallardo Montes y la señora Margarita Ortega de Vallardo,
pues muchas gracias también por su llamada, por sus comentarios, se los agradecemos muchísimo. Guadalupe Fausto, desde Estados Unidos, dice del Bronx, vaya, desde el Bronx, allá en el este, en el noreste de Nueva York. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Dice, saludos a la familia Fausto Sánchez. Claro que sí, le enviamos saludos a la familia Fausto Sánchez. Gracias por sus comentarios, Guadalupe, y gracias por llamarnos. Y un gran saludo a toda la comunidad hispana de los Estados Unidos que sabemos sintoniza María Visión. Un gran abrazo. Esperamos realmente que María Visión, este programa, contribuyan a fortalecer su fe, porque sabemos que si en algún lugar del mundo abundan los ataques a la Iglesia Católica, ese lugar es en los Estados Unidos. Así es que, en especial a nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, cuenten con nuestras oraciones y vamos, no desfallezcan, perseveren hasta el final, sepan que la fe católica tiene razones y esas razones nos dan esperanza y esa esperanza es la que nosotros gritamos a todo el mundo. Ánimo y muchísimas gracias por todos sus comentarios. De Tuxtepec, Oaxaca, un abrazo a Oaxaca, Carmen Bravo, ella nos da una cita, Hechos 7:2. Enseguida vamos a ir allí, Carmen, vamos para allá y gracias por tu colaboración y por tus comentarios. De Guadalajara, Gaby Hernández. Bueno, Gaby, si eres Gaby Hernández de Lujas, te mando un gran abrazo. Si no, también Gaby, te mando un gran abrazo. Gracias por tus comentarios. De La Paz, Baja California Sur, dos amigos que hace unas cuantas semanas nos visitaron aquí en el estudio en María Visión, en el programa, Armando y Rosa María. Les mandamos un gran abrazo. Ellos dicen que le mandan un saludo especial a Paco, el camarógrafo. Bueno, Israel, yo sé que no te quisieron dejar fuera, pero también a ti te mandan un saludo. Paco, también aquí está el saludo. Y dice que están escuchando el programa. Muchas gracias y un saludo a todo Baja California también. Esperamos más sus llamadas, están por llegar aquí a nosotros. Y entonces, sigamos con nuestro tema. Estamos viendo entonces cómo la paternidad a la que nos referimos cuando le llamamos padre a un sacerdote es una paternidad espiritual. Y que los lazos familiares espirituales, por ejemplo, la hermandad espiritual, es algo extendido en el cristianismo, no solo en el catolicismo, que inclusive es algo aceptado, es algo promovido, el que nosotros cada vez entendamos mejor que Cristo vino para hacernos, mediante esa alianza nueva y eterna, la familia de Dios. Y que el lenguaje cristiano desde el inicio ha estado impregnado de estos términos de familia. Se dice que la iglesia es la casa de Dios. Se dice que Cristo es nuestro hermano mayor, que nosotros somos hermanos, que el Padre de Cristo es nuestro Padre. Más aún, los cristianos desde el inicio han reconocido que la Madre de Cristo es nuestra Madre también. Que esta enseñanza haya venido a ser, digamos, menospreciada por algunos sectores del cristianismo en los siglos recientes, bueno, esa es otra cuestión. Pero el cristianismo no tiene pocos siglos, tiene 20 siglos. Y durante la mayor parte de este tiempo, María ha sido reconocida como Madre nuestra también. Entonces, fíjense cómo es lenguaje de familia. Y la Biblia sí lo usa también. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hacer su familia. Ahora, vayamos al pasaje que nos mencionaba nuestra hermana que nos llamó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Aquí encontramos lo que se conoce como el discurso de Esteban, Esteban el diácono. Y vamos a encontrar aquí cómo para Esteban es común utilizar el título Padre para referirse a personas aquí en la tierra. Entonces no se entendería que Esteban, siendo un discípulo de los apóstoles que seguían la enseñanza de Jesús y la transmitían, estuviera violando esta aparente prohibición de Jesús, ¿verdad? Esto nos da pie a pensar que realmente la prohibición de Jesús iba en otro tono, en otro sentido, no en el término estricto de no usar la palabra. Leamos pues lo que dice el discurso de Esteban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Él respondió, hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestre. Palabra de Dios. Que nos baste
estos pequeños versículos del capítulo 7 de los Hechos para darnos cuenta cómo Esteban se refiere a su audiencia como hermanos y padres. Ahora, nosotros sabemos que Esteban está hablando ante el sumo sacerdote y ante el Sanedrín. Y sería difícil concebir la idea de que todos los allí presentes fuesen hermanos biológicos de Esteban o sus padres. Es algo que atenta totalmente contra la razón. Sin embargo, nosotros sabemos, por el estudio de los lenguajes semíticos como el arameo o el hebreo, que el término hermano, por ejemplo, y de esto hemos hablado cuando discutimos, por ejemplo, acerca de los hermanos de Jesús, que el término arameo para hermano incluía relaciones mucho más extensas que las que incluye para nosotros en nuestro español moderno. Que el término hermano se puede utilizar para los primos, para los tíos, para los sobrinos, pero aquí nos habla de que aún más allá, aquellos que comparten la propia fe, ya desde los inicios del cristianismo y del judaísmo, porque aquí se está dirigiendo a judíos que no eran cristianos, se les llamaba hermanos, hermandad espiritual. Ahora, también a aquellos que gozan de autoridad religiosa, se les llama padres, porque está hablando él al sumo sacerdote y al Sanedrín y dice, hermanos y padres. Esteban no parece ver ninguna aparente contradicción en el uso de este título. Entonces, regresemos a Mateo. ¿A qué se estará refiriendo Jesús cuando hace esta aparente prohibición? El versículo anterior al versículo 9, recordemos, hay que ver los versículos anteriores y posteriores. El versículo anterior, que es Mateo 23:8, dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Ahora, anteriormente, en el versículo 5, 6 y 7 del capítulo 23, Jesús estaba amonestando a aquellos que les gustaba que todo el mundo los saludara cuando iban por las plazas y que la gente les llamara rabí, que es un título, digamos, honorífico. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, y por aquí va esa orientación, les está previniendo contra la vanagloria, contra el usar títulos que los hagan enaltecerse, que los hagan engrandecerse. Y sobre todo una cuestión, les está previniendo contra usar títulos, como por ejemplo padre, que es Abba, sin hacer relación a aquel del cual toda paternidad procede, el Padre del cielo. Si Abraham es llamado padre en la fe, es que esa paternidad en la fe le viene por la autoridad de Dios. Si Esteban llama padres a los líderes religiosos de su tiempo, es porque esa paternidad espiritual les viene de Dios. Es decir, Jesús nos dice en Mateo 23 que el autor o de quien proviene toda paternidad es aquel que es nuestro Padre en el cielo. Y que si alguien quiere utilizar este título en la tierra, tiene que estar sujeto a esa autoridad. ¿Por qué decimos esto? Porque vean lo que dice al inicio del capítulo 23 Jesús. Dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta porque dicen y no hacen. ¿A qué se refiere esto? Que ellos ciertamente tenían autoridad en el campo religioso, que había que escuchar todo lo que dijeran. Es decir, estas personas tenían la autoridad para recibir ese título de padre espiritual. Pero que sin embargo, estas personas en particular a las que Jesús se está refiriendo, no eran coherentes con su predicación y su estilo de vida. Que por lo tanto, querían recibir este título únicamente para exaltación, no como un título que los haga servir a los demás, porque un padre, al final de cuentas, sirve y ayuda a sus hijos. Y esta es la misma línea que Jesús nos da después en el capítulo 23, donde dice en el versículo 11, el mayor entre vosotros será vuestro servidor.
pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Vemos cómo pues todo este capítulo, toda esta enseñanza acerca de los títulos que puedes o no recibir, está directamente relacionada con la autoridad que viene de Dios y el uso que se haga de esa autoridad. Si esa autoridad se utiliza para el servicio de los hermanos, para ayudarles a crecer en la fe, entonces no tiene nada de malo que se le llame a uno padre en el sentido espiritual. Pero que si uno aspira a ese título únicamente por vanagloria, por enaltecerse, para que uno vaya ahí por las plazas y se le llame así, es entonces cuando uno debe tener la alerta lista, tener las señales prestas, porque entonces esto se convierte en un pecado. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto nosotros hoy en día? Pues hoy en día existen muchas personas que utilizan los títulos de honor, no únicamente el título de padre que nosotros le damos a los sacerdotes, sino otros títulos de honor que nuestra sociedad confiere, pues precisamente para eso, para la vanagloria, para que la gente los mire como desde abajo, digamos, o con cierta forma de autoridad. Pero Jesús fue claro en toda su enseñanza: la autoridad se ejerce con el servicio. La autoridad se ejerce con el servicio. Existen muchas personas hoy en día que desafortunadamente no entienden esto y piensan que un título de honor, como lo es el título de padre, es para que otros les sirvan a ellos y que hagan su voluntad y no ayudarles a hacer la voluntad de Dios. Vamos a hacer otro corte. Los invito a que sigan con nosotros. Estamos en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, y seguimos esperando más de sus llamadas. Regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most King of heaven and earth. Hermosa la Basílica de Zapopan, que en este cuadro nos regala a Israel, aquí en la cámara. Muchas gracias. Seguimos con nuestro tema. Gracias por estar todavía con nosotros. Fíjense bien lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, nos va a dar un punto también muy importante para nuestra reflexión. Él dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Palabra de Dios. Qué importante lo que Pablo nos acaba de decir, porque no únicamente ha utilizado la palabra padre. Y Pablo, vamos, es difícil pensar en algún cristiano que haya tenido más celo por Cristo que Pablo. Entonces, si esto hubiera sido una prohibición de nuestro Señor, seguramente Pablo no emplearía la palabra. Sin embargo, aquí la emplea. Dice: obedeced a vuestros padres. Pero aún más, Pablo nos recuerda uno de los mandamientos que vienen en el libro del Éxodo, que nosotros conocemos como el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos, los mismos mandamientos del Señor, los mandamientos de la ley de Dios, utilizan la palabra padre. Y para referirse a los padres de la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, dice. Entonces, vamos, Jesús, que conocía la ley a la perfección, porque Él mismo, siendo Dios, era la ley encarnada, ¿cómo iba a prohibir aparentemente a algo, un título, un nombre, que la misma ley de Dios utiliza? No tiene sentido. Ahora, Pablo aquí lo usa. Hijos, obedeced a vuestros padres. Después en el versículo 4 del capítulo 6, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es el título normal, vamos, esto es sentido común, ya lo hemos visto. Vayamos a otro ejemplo. Vayamos a la primera carta del apóstol San Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Bueno, voy a empezar desde el 12, porque recuerden, aquí vamos a retomar esto que hablábamos de los lazos
espirituales familiares. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, otra vez, porque ya conocéis al que es desde el principio. Palabra de Dios. A ver, Juan aquí está utilizando el título Padre en varias ocasiones y para personas que están aquí en la tierra. Ahora, Juan era uno de los 12, el discípulo amado inclusive se nos dice en el Evangelio. ¿Ustedes creen que Juan iba a ser capaz de atreverse a violar una enseñanza de Jesucristo si es que la enseñanza de nuestro Señor iba en ese sentido? Ahora, más aún, es reconocido por expertos exégetas de la Biblia, tanto católicos como protestantes, que aquí, cuando Juan, en esta primera carta de su autoría, escribe la palabra padres, se está refiriendo a aquellos que en la comunidad cristiana gozaban de un cierto rango de autoridad superior a los demás. Inclusive aquí viene un comentario a este respecto, y muchas Biblias lo traen. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ya desde el inicio del cristianismo era de uso común, esto es bíblico, lo podemos ver aquí, llamarle a aquellas personas con un rango especial en la comunidad cristiana con el título de padres. En particular aquí se está refiriendo a aquellos que van guiando, ¿no? Pablo habla a los jóvenes también, aquellos que están bajo la guía de estos padres. Estas son más evidencias de que no hay nada en la Biblia que prohíba realmente que la llevemos padre a nuestros sacerdotes. Todavía más, las cartas de Pablo están llenas de ejemplos en los cuales él llama a los destinatarios de sus cartas hijos en la fe. Él se refiere, por ejemplo, a Timoteo y a Tito como sus hijos en la fe, a Onésimo también. Él hace en una de sus cartas referencia que dice, han tenido ustedes muchos instructores en la fe, pero un solo padre, porque yo los engendré a la fe, dice. Ahora, esto es natural, es la paternidad espiritual propia que el mismo Jesucristo instituyó. Recordemos cómo en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, para gobernar a su pueblo, pero no un gobierno únicamente autoritario, sino un gobierno familiar, por así llamarle, instituye a los patriarcas. ¿De dónde viene la palabra patriarca? Tiene que ver con padre también. Para ser cabezas espirituales de su pueblo, de su familia. Las 12 tribus de Israel, cada uno de los hijos de Jacob, era un patriarca. Y como en el Nuevo Testamento, Jesucristo instituye también 12, sus 12 apóstoles, para que ellos, y él mismo les dice, van a reinar también sobre el nuevo pueblo de Dios. Estos 12 apóstoles son el cimiento del nuevo pueblo de Dios. Son los nuevos 12 patriarcas de la familia de Dios, instituidos por él mismo para gobernar con la autoridad paternal que el mismo Jesucristo les dio. Recordemos, Jesucristo, siendo hijo de Dios, tenía toda la autoridad recibida de su Padre. Y él mismo les dice a los 12, bueno, a los 11 en ese momento, toda autoridad me ha sido dada, vayan. La autoridad que Jesús había recibido del Padre Celestial, autoridad paternal, la da a los 12 que él instituyó para que ejerzan esa misma autoridad paternal en su familia en la tierra. Por lo tanto, la paternidad espiritual es algo bíblico, cristiano, y que tiene todo el peso del sentido común y de la historia. Ahora, hablando de la historia, quiero compartirles algo muy, muy interesante que encontré
a este respecto. Un artículo en internet de un doctor en escritura de nombre David Holmes, él es estadounidense. Este artículo apareció en 1985 en una revista que se llama The Christian Century en los Estados Unidos. Ahora, para que no digan que estoy inventando, que esto lo estoy sacando únicamente para defender el caso, todo aquel que quiera una copia de este artículo con su apropiada referencia y bibliografía, mándame un correo electrónico a apologetica@mariavision.com y con todo el gusto del mundo se la hago llegar. Ahora, déjenme presentar, antes de hablar del contenido de este artículo, las credenciales de este autor. David Holmes no es católico. Es un académico muy reconocido en los Estados Unidos, pero protestante. No solamente es un académico muy reconocido, sino que él tiene la cátedra Walter G. Mason en las universidades estadounidenses. Los puestos más especiales o de más alto rango en alguna materia en especial llevan el nombre de algún personaje prominente. Bueno, en el caso de este señor Holmes, él tiene la cátedra Walter G. Mason de estudios de religión en el College de William and Mary, el colegio o la universidad de William and Mary en Williamsburg, Virginia, en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la importancia de que conozcamos qué colegio es este, el William and Mary College? Bueno, es únicamente el segundo más antiguo de los Estados Unidos, fundado a inicios del siglo XVII, varias décadas antes que la famosísima y prestigiosa Universidad de Harvard. Entre otros personajes, a este lugar asistieron George Washington, Thomas Jefferson, John Tyler y James Monroe, prestigiosos políticos, expresidentes de los Estados Unidos. Algunos de ellos, como el caso de Washington, de los padres fundadores de los Estados Unidos. Ahora, lo digo esto presentando las credenciales para que vean que este señor no da clases en cualquier lugar. Da clases en uno de los más prestigiosos lugares de enseñanza de los Estados Unidos. Y él es reconocido como uno de los mejores expertos en el tema de la historia de la religión norteamericana. Bueno, él escribió este artículo en 1985 que se titula ¿Son madre y padre títulos apropiados para el clero protestante? Y él se encarga en 5 cuartillas de desarrollar su postura. Ahora, entre otras cosas que voy a leer textualmente de este artículo, él nos dice que no tiene nada que vaya en contra de la Biblia en llamarle padre a aquellos que ejercen autoridad espiritual sobre una denominación o sobre un grupo de personas. No solamente no tiene nada en contra de la Biblia, sino que en los mismos Estados Unidos el título padre fue utilizado por cerca de 200 años para referirse al clero protestante. Y esto lo dice un protestante y un académico de una universidad muy reconocida. Alguien que no va a poner su nombre en juego únicamente por querer presentar una postura que a él le conviniera. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque nosotros, en Latinoamérica particularmente, cuando hablamos de las cuestiones que nos dividen a los cristianos, a los católicos de los cristianos no católicos, forzosamente tenemos que reconocer la influencia estadounidense. La gran mayoría de los grupos cristianos no católicos en Latinoamérica tienen su origen en los Estados Unidos. Anglicanos, episcopales, congregacionalistas, bautistas. Bueno, algunos de estos grupos ciertamente no se originaron en los Estados Unidos, pero las ramas que vinieron a México sí son de los Estados Unidos. Ahora, más allá, tenemos a los adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, mormones, una gran cantidad de grupos, pentecostales, etcétera, 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 que se originaron en los Estados Unidos. Entonces, la influencia anticatólica que vivimos en Latinoamérica, de estos grupos o sectas, está directamente relacionada
a lo que ha sucedido allá, en el norte. Por lo tanto, es importante conocer la historia también religiosa de lo que sucedía allá. Y cuando regresemos de este corte, yo les voy a hacer lectura textualmente de algunas partes de este artículo que nos van a dar muchísima luz en este tema de si podemos o no llamar padres a nuestros sacerdotes. Regresamos inmediatamente. Nos quedan pocos minutos y estamos ya concluyendo nuestro programa. Agradezco a Mercedes González de Jocotepec, Jalisco. Nos dice que si podemos comentar algo sobre Lutero. Bueno, hemos comentado este tema de forma indirecta, está relacionado con él también y lo hemos hecho en otros programas. Lo seguiremos haciendo. Angelina Luque de Querétaro, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, señora Angelina. Y bueno, sus comentarios realmente, muchísimas gracias por ellos. Lilia Zacarías de Guadalajara, también muchísimas gracias por seguir aquí en María Visión. Bien, voy a leer textualmente algunos extractos de este artículo de David Holmes, protestante académico, que habla de cómo el título padre es apropiado no únicamente para hombres con autoridad espiritual, sino también para las mujeres. Fíjense bien, él dice, una mujer del clero protestante recientemente me dijo, una muralla se eleva cada vez que yo escucho a alguien del clero que se le dirige con el nombre de padre o madre. Esta posición, sin embargo, nos dice, es irónica en el contexto de la historia de la Iglesia. Para los protestantes americanos, ellos regularmente llamaban a su clero padre hace 200 o 300 años, y algunos lo continuaban haciendo hace apenas un siglo. Durante esos mismos años, los protestantes le llamaban a las mujeres de algún rango alto en sus iglesias con el título de madres. ¿Qué tal? No solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Hoy cualquiera que escucha a una mujer que se le llama con el título madre, sin ser una madre biológica, pensará en lo que dicen una monja o una religiosa, pero los protestantes también lo hacían. Ahora, continuamos. Dice, sin embargo, el título normal para el clero en Nueva Inglaterra, en la colonia de Nueva Inglaterra, era Mister. Sin embargo, los bautistas, metodistas y los reformados alemanes comúnmente llamaban a sus ministros más grandes o mayores con el título de padre, todavía bien entrado el siglo XIX. Aún más, los protestantes también utilizaban este título para ministros más jóvenes que servían como padres espirituales. Herman Melville es el autor de Moby Dick, esa famosa novela. Dice, por ejemplo, basó su personaje, el padre Maple, en aquel capellán cazador de ballenas que sale en Moby Dick. Dice, en el padre Edward Thompson Taylor, un pastor metodista de Boston. Y en Moby Dick, el que lo haya leído recuerda al padre Maple. Bueno, dice, los protestantes de los primeros siglos también llamaban a los fundadores de las denominaciones o de las comunidades religiosas con el título de padre. Los metodistas americanos, por ejemplo, se referían a John Wesley, el fundador del metodismo, no únicamente como Mr. Wesley, sino como Padre Wesley. Siguiendo la costumbre en ambos géneros, masculino y femenino, también los cuáqueros llamaban a sus matriarcas madres y a sus líderes masculinos o varones padre. Muy relacionada está la costumbre de llamar a los pioneros misioneros con el título de padre. En el siglo XIX, los presbiterianos, bautistas, congregacionalistas, los reformados alemanes, metodistas y los misioneros universalistas tenían el título todo en el Nuevo Sur y en el oeste que se estaba desarrollando. Los luteranos americanos utilizaban el término padre para los pastores pioneros, sus primeros misioneros a la India y el patriarca, el padre Henry Melchior Muhlenberg. Vean qué importante es lo que sigue. Algunas iglesias protestantes de las generaciones primeras, perdón, voy a corregir, es que estoy traduciendo directamente. Dice, pocos en las iglesias protestantes de las primeras generaciones hubieran visto un problema teológico en llamar padres espirituales a los fundadores o misioneros pioneros. ¿Por qué? Porque como el autor de la primera carta de Juan lo hace, que es el pasaje que ya citamos, al usar este título para referirse a aquellos mayores que tenían un conocimiento más avanzado y que eran superiores a otros en la fe. Por lo tanto, las iglesias protestantes aplicaban el título a aquellos ministros de experiencia que habían estado largo tiempo al servicio de la iglesia. Más aún,
Si llamar al clero padre hubiera violado las normas bíblicas, la Iglesia Cristiana y los discípulos de Cristo, dos denominaciones que surgieron después en la historia norteamericana, dice, seguramente se hubieran opuesto a este título, puesto que estos grupos fueron formados en un intento de restaurar no únicamente la doctrina y práctica primitiva del cristianismo, sino también de restaurar su propia nomenclatura. Warren Stone, uno de los fundadores de este movimiento, usaba como lema nombres de la Biblia para las cosas de la Biblia. Y Thomas y Alexander Campbell utilizaban la frase, donde la Biblia habla, nosotros hablamos, donde guarda silencio, nosotros guardamos silencio. Estos dos, Alexander Campbell y Thomas, ridiculizaban los términos reverendo y doctor porque eran unscriptural, dice, no eran de la escritura. Dice, la historia temprana de la iglesia claramente indica que los miembros del movimiento de restauración, el Restoration Movement, que son estos que querían restaurar todos sus inicios originales y únicamente utilizar lo que decía la Biblia, llamaban a Campbell y Stone con el título de padre. Más aún, los tres fundadores de este movimiento utilizaban el término para su propio clero, así como para dirigirse el uno al otro. Y ninguno de los oponentes a este movimiento, nunca vio una oportunidad para explotar la contradicción en el uso del término padre en este movimiento para su clero. Aparentemente no veía ninguna contradicción. Dice que el título de madre fue utilizado para Anne Lee de los cuáqueros, y para la madre Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, y también para un personaje muy importante en Latinoamérica, Ellen Goldwhite, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día, a la cual también se le llamaba con el título de Madre Ellen. Esto habla de mujeres en el siglo XIX que recibían este título. ¿Pero qué sucedió? Nos explica este especialista protestante. A la mitad del siglo XIX, los protestantes dejaron de utilizar este título. ¿Por qué? Porque hasta la década de 1920, solamente los católicos romanos, los ortodoxos y algunos episcopales utilizaban el título para referirse a sus líderes espirituales. ¿Qué sucedió? El dejar de utilizar este título para los líderes sucedió a mediados del siglo XIX, por ahí de 1840. Dice, antes de este tiempo, los católicos romanos de Estados Unidos llamaban a los sacerdotes con el título de Mister. ¿Por qué? Porque era la costumbre en Europa o en Inglaterra, donde los católicos romanos llamaban a los sacerdotes con estos títulos, Mister, Monsieur, Don, o algunos otros equivalentes vernáculos, y restringían el título de padre para los sacerdotes que pertenecían a una orden monástica, es decir, los sacerdotes que nosotros llamamos diocesanos, les decían con otro nombre, Mister, Don, etc. Y padre únicamente a los que pertenecían a un monasterio. Esto era la práctica común en Europa. Sin embargo, los católicos irlandeses le llamaban padre a cualquiera, al de los monasterios o a los diocesanos. Y cuando los irlandeses empezaron a hacer la inmigración hacia Estados Unidos, llenaron el lenguaje católico estadounidense con la palabra padre para referirse a cualquier sacerdote. Cuando los protestantes se dieron cuenta de esto, en un esfuerzo por alejarse del catolicismo y distanciarse y diferenciarse, empezaron a utilizar otros títulos para sus pastores. Sin embargo, el título padre era el que habían utilizado por cerca de 200 años. Nos estamos despidiendo. ¿Con qué los dejo? Quedémonos con esto. No hay nada en la Biblia que contradiga esto. Y esto es solamente un ejemplo más de cómo la Biblia puede ser mal interpretada con un prejuicio anticatólico para confundir y alejar personas de la única iglesia que Cristo fundó. Así que yo te invito, si tú has instado a algún católico a que deje de usar este título porque la Biblia lo prohíbe, piénsalo 2 veces. Porque el Señor, creador de cielos y tierra, nuestro Padre del cielo, te va a pedir cuentas cuando llegues al juicio. Que el Señor los bendiga, los espero la próxima semana. You alone.